En esta segunda parte, la idea es que podamos conversar un poco acerca de los textos que están en el aula, ¿sí? Tanto el texto de Edelstein como el de Liliana Sanjurjo, perdón. Y para empezar a pensar esta caja de herramientas que decía anteriormente, que vamos a necesitar conceptos o nociones que nos permitan resignificar y reflexionar acerca de lo que constituye la práctica docente, ¿sí? Entonces nos vamos a correr, o la invitación de estas autoras es poder corrernos de una visión técnica de la docencia, técnica o tecnocrática, en el sentido de que el docente es un mero transmisor, ¿sí?, de un conocimiento del que es único portador, ¿sí?, hacia un sujeto que aprende, que es una tabula rasa, ¿sí?, y que está ahí como un sujeto pasivo que adquiere los conocimientos, ¿sí? Tanto una autora como la otra, Sanjurjo y Edelstein, van a proponer que el acto de enseñar, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, y el acto de aprender son situaciones complejas, ¿sí? El docente está atravesado por una multiplicidad de dimensiones que iremos conociendo e identificando a lo largo de la cursada, o al menos esa es la intención, una multiplicidad de dimensiones que la idea es empezar a hacerla cada vez más consciente, primero reconociéndolas y luego comprendiéndolas para poder hacer este camino de toma de conciencia acerca de lo que es la docencia, las posibilidades que tengo o cuáles son los contextos, los contextos reales en los cuales ejercer mi práctica, ¿sí?, entre la idealización y la oportunidad, entre la idealización y la posibilidad de hacerlo, y sobre todo complejizar tanto este conocimiento que se transmite como también ese sujeto que aprende, que ya no es un sujeto pasivo, ¿sí?, que deberíamos empezar a preguntarnos quién es el que aprende, cómo aprende, cuáles son los contextos o las posibilidades de aprendizaje que tienen los alumnos o que tienen nuestros estudiantes en el nivel medio, ¿sí? Y esa complejidad y esa percepción de las dimensiones que entran a jugar en el vínculo de enseñanza y aprendizaje es un poco lo que empiezan a contarnos las autoras, ¿sí? Tanto Edelstein al hablarnos de la docencia o la práctica docente como una práctica social, ¿sí?, o sea que tiene que ver más allá con transmitir un conocimiento específico de una disciplina, ¿sí? Tiene que ver con la noción de educación de la cual son portadoras las instituciones, con la noción de educación que son portadores los docentes, ¿sí? Cada uno de nosotros, incluso ustedes, tienen una noción, una definición, un concepto acerca de qué es la educación, más o menos consciente, no importa. También tienen definiciones acerca de qué es un docente o qué debería ser un docente o qué no debería ser un docente, definiciones más o menos conscientes otra vez, ¿sí? Hay políticas educativas que nos atraviesan, hay proyectos institucionales que nos atraviesan, hay una cultura institucional que nos atraviesa, hay una manera de vincularnos con los estudiantes y también con los colegas y con los directivos que atraviesan esta práctica docente, ¿sí? Hay cuestiones del contexto que nos atraviesan, por ejemplo, sin ir más lejos, este contexto de pandemia, este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual nos encontramos hace más de 180 días, nos obliga o obligó a los docentes de todos los niveles a vincularse con el conocimiento y a vincularse con los estudiantes de otra manera, mediado por la tecnología, por intermedio de la tecnología, a través de las tecnologías digitales, no importa,
pero que obligó a reconfigurar eso que llamamos escuela. E incluso puso en tensión cuáles son los elementos que son prioritarios en una institución y cuáles no son tan prioritarios, ¿sí? Y de alguna forma, y esto es una opinión personal, redefinió la importancia del docente a la hora de favorecer, generar o construir procesos de enseñanza y de aprendizaje con los estudiantes, ¿sí? Creo que la situación de pandemia puso en primer plano lo trascendente, lo importante y lo fundamental que resulta la tarea docente en las escuelas, no solamente en relación con el conocimiento, sino en relación con lo vincular, ¿sí? ¿No les pasa que extrañan, incluso de la facultad, extrañan ir a la facultad, encontrarse con sus compañeros en el pasillo, compartir un mate, compartir un tereré, estar en la clase presencial, vincularse de otra manera con el conocimiento, ¿sí? Con lo que quieren aprender, con lo que van a aprender, pero también vincularse de alguna manera con los distintos profesores de las distintas cátedras, con sus distintos perfiles? Así que imagínense si eso nos ocurre a nosotros que ya estamos grandes, imagínense en el nivel medio y en el nivel primario. Entonces, cómo esta situación excepcional que nos atraviesa, digamos, formatea, condiciona, irrumpe en la lógica escolar, ¿sí? Y la cultura escolar o las instituciones educativas han sido movilizadas, han sido interpeladas por este contexto. A eso hace referencia, o a eso hacen referencia los textos que están disponibles en el aula. A comenzar a pensar la práctica más allá de una cuestión de enseño algo y otro aprende, ¿sí? Para que empecemos a mirar la multiplicidad de dimensiones que nos atraviesan, ¿sí? Las multiplicidades de condicionamientos, pero sobre todo también las posibilidades las potencialidades que también permiten esta complejidad o que permiten esta práctica social, compleja, multidisciplinar, situada, multireferencial, ¿sí? Digamos que es la manera de empezar a verla a través de estas categorías que les propongo en estos primeros recorridos, ¿sí? Así que bueno, cerrando y sintetizando, por lo menos esta primera parte, sería en la categoría de práctica docente como una categoría teórica que nos ayude a mirar nuestra propia conformación del rol docente, pero también que nos permita mirar las instituciones educativas desde este lugar de complejidad, de multidimensiones, de análisis, de condicionamientos y potencialidades que tenemos. En los próximos videos nos seguimos encontrando para seguir abordando distintos temas.